todos. Buen día, profe Perla. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a todos, a todas a este nuevo llamado para la educación cooperativa. Entonces yo le voy a dar micrófono a la presidenta del Comité de Educación de la Cooperativa 28 de febrero, a la profesora Perla Romero, para que pueda dar la introducción y la presentación del tema de hoy y también la presentación del currículum vitae de la disertante. Así que bienvenidos y bienvenida a todos. Muchas gracias, profe Perla. Adelante, por favor. Buenos días para todos. Un placer compartir otra vez con ustedes este momento tan maravilloso, tan lindo, apostando siempre la cooperativa 28 de febrero a la educación, y nuevamente tenemos un desafío muy grande. Entonces, la charla de hoy es con la psicóloga, la licenciada Carmen Delia Díaz Holgado. Ella es mi compañera de trabajo, una persona que está en el tema. Además de ser licenciada en psicopedagogía, también es licenciada en otros ámbitos de su carrera profesional y ejerce también la docencia. Y hoy nos trae la psicopedagogía, muy importante en este tiempo que estamos pasando después de este tiempo de pandemia. Muchísimas gracias a todos y le dejo en uso de la palabra a la licenciada Carmen Delia. Sí, muy buenos días para todos. Agradecida de poder compartir este día para poder ir incorporando nuevos conocimientos a través de la psicopedagogía. Nuestro tema de charla de hoy prácticamente es la importancia de la psicopedagogía en el ámbito escolar y familiar. En esos dos ámbitos vamos a estar trabajando. Siempre nos hacemos preguntas. ¿Qué es una psicopedagoga? ¿Qué es la psicopedagogía? ¿Qué trabaja específicamente en la escuela y con la familia en general? Más aún con la familia. Es, vamos a decirle, como una interdisciplina basado obviamente en diferentes recursos que va a utilizar. Entonces pasamos a la siguiente lámina, que es, por ejemplo, estas preguntitas que solemos escuchar de repente, que es, ¿qué es la psicopedagogía? ¿Cómo interviene? ¿Qué función tiene la psicopedagogía dentro de esos dos ámbitos? La otra pregunta es, ¿para qué me sirve? ¿Para qué sirve específicamente la psicopedagogía? Tanto para el alumno, el niño, y qué le sirve también a la familia, al padre, a la abuela, al tutor en sí. Otra pregunta más es la que nos hacemos: ¿qué hace un psicopedagogo dentro de su función para que se cumpla y se lleve a cabo los requerimientos que se están necesitando en las diferentes necesidades que necesita el niño? Ahora valga la redundancia. ¿Y qué importancia tiene la psicopedagogía en general? Para ello, vamos a atender un poquito sobre el tema que es la psicología y qué es psicopedagogía, porque ambas disciplinas, ambas ciencias se suele confundir mucho. Por ejemplo, le voy a llevar a mi niño, le dice, tienen que llevar al niño al psicólogo o al psicopedagogo. Ah, ¿para qué? De repente la cultura misma estamos cerrados un poco a que el niño o niña, porque supuestamente el psicólogo está loquito o algo le pasa, ¿verdad? Entonces, falta de conocimiento de ambas especialidades, vamos a decirlo. Pasamos a la siguiente, que es justamente la psicología versus la psicopedagogía. ¿Qué es la psicología en sí? Es la ciencia que estudia la conducta y el proceso mental del ser humano. Su conducta en el ambiente, en el aspecto social, prácticamente hoy en día, ¿verdad? Con el tema del COVID, la pandemia, estuvimos prácticamente bastante tiempo en casa y obviamente eso también afecta tanto a los niños en especial. No solo a los niños, sino a los adultos, a los jóvenes y también a los ancianos, ¿verdad? En el proceso mental del ser humano. ¿Qué es ahora la psicopedagogía?
La psicopedagogía es la ciencia que estudia y se encarga específicamente de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahí estamos notando la diferencia, que se encarga de los procesos. ¿Qué proceso específicamente? En el ámbito de la escuela, el niño cómo prácticamente se relaciona, qué parte afecta en su proceso de enseñanza, de aprender, de captar lo que la profesora le está indicando de repente realizar en clase. Esos procesos de enseñanza es lo que estudia la psicopedagogía. Y es bastante amplio y complejo también a la vez. Es un campo bastante grande y extenso para poder estudiar no solamente al niño en cuanto a su aprendizaje, sino también al adolescente y al adolescente. Y también sin dejar de lado, se enfoca también en los ancianos, ¿sí? En la vejez, en los nuevos conocimientos que de a poco suele ir dejando, entonces también trabaja en esa parte, en ese aspecto se enfoca también la psicopedagogía. Pasamos a la siguiente, que es prácticamente entender y comprender tanto en el ámbito escolar como con la familia, la función en sí del psicopedagogo. La psicopedagogía es una ciencia que surge de la unión entre la psicología y la pedagogía. Ambas van unidas, tanto la psicología como la pedagogía, que es el estudio, es una ciencia que prácticamente abarca distintas ramas, que son la sociología, la antropología y la política, entre otros más. Es bastante también complejo y abarca varios temas, las teorías. Por eso en diferentes etapas de la niñez, de la adolescencia, se estudian de diferentes, vamos a decirle, teorías en cuanto a Vygotsky, Piaget, las etapas de la infancia y de la niñez, que va obviamente sobre la mano con la psicología, en cuanto a la parte de conductual del niño. Entonces, ambas disciplinas se unen y da paso a la psicopedagogía. Por eso es bien amplio este campo, cuyo campo de aplicación es en los contextos educativos en especial, a la cual le proporciona métodos, técnicas y procedimientos para lograr un proceso de enseñanza óptimo. ¿Para quién? Para aquellos niños que están necesitando, obviamente, de esa atención, que cuentan con las necesidades individuales de los estudiantes. Adecuado, tiene que ser adecuado, de acuerdo a su necesidad. Tampoco no voy a implementar algo que no vaya con este niño que está necesitando otro tipo de técnicas para poder ayudarlo dentro del aula. Y en casa también se trabaja con la familia. Entonces, eso es la psicopedagogía. Una ciencia que surge de la unión de la psicología y la pedagogía. Para centrarnos más en lo que es la psicopedagogía, prácticamente es el conjunto de prácticas institucionalizadas de intervención, de detección y obviamente encaminar para que pueda obviamente intervenirse en el campo del aprendizaje, ya sea como prevenir, como estuve diciendo, diagnosticar sobre todo y tratamiento de trastornos en el aprendizaje. Y modificar, obviamente, esos procesos de aprendizaje escolar que están teniendo los chicos de repente si encontramos en clase esos vamos a decirle, esos tropiezos que está teniendo el niño. No puede atender en clase, la falta de atención, la falta de concentración de repente. Dentro de las áreas vamos a ir viendo cuáles son esas áreas que prácticamente el psicopedagogo trabaja. Quien, o sea, limita este tema es Gatorina 1989. Encontramos acá prácticamente ya el cierre en sí de lo que es en sí la psicopedagogía. Acá está la parte importante en donde llegamos. ¿Cuál es la labor? ¿Qué labor tiene el psicopedagogo dentro y fuera del sistema educativo? En la clase, por ejemplo, ¿quién es el que detecta esas necesidades? Es el docente. En la casa, en la familia, pero a veces pasa desapercibido y se nota más desde el prejardín, preescolar,
jardín, de repente en el primer grado se va abarcando más, va haciendo más visible esa detección de esa necesidad. ¿Qué llamamos necesidad? Aquellas, por ejemplo, que está teniendo problemas en el dictado, no atiende, escribe mal, su letra en el cuaderno está más grande, sale del reglón, aquellas cosas de repente que el niño está zapateando en la casa, en el mismo asiento o hace ruido con sus manos, está distraído, se levanta constantemente del lugar y a veces incluso también suele cortar las conversaciones, quieren ser entrometido prácticamente. A veces también el niño suele ser un poco agresivo, entonces tenemos ahí diferentes formas, que es el niño hiperactivo, pero impulsivo. ¿Sí? También está el niño con déficit de atención, como les dije. Su atención está fijada en otros estímulos, vamos a decirle. ¿Sí? Donde ya le llama la atención otras cosas. Por eso a veces el aula a veces no se coloca demasiado cosas que el niño de repente le llama la atención. Mira acá, mira al su costado, mira a otro lado y no está concentrado en ese trabajo que le está presentando la profesora. ¿Cómo podemos apoyar al docente dentro y fuera del aula? Con diferentes talleres también, incorporar recursos didácticos, charlas, para poder encontrar soluciones a cada inconveniente que está teniendo, obviamente. Con ya diferentes niños, obviamente, que se encuentran sus necesidades, sus diferencias individuales. Cada niño es diferente a otro. Cada hermano es diferente al otro. No todos somos iguales, ¿sí? Cada uno es único y esencial. Servir como enlace entre la escuela y los padres, dice. El psicopedagogo prácticamente es el enlace entre la escuela y la familia. ¿Cómo yo hago ese enlace? Prácticamente si mi docente está encontrando un problemita en la clase con un niño que está necesitando una ayuda en especial, ella elabora un informe, obviamente, remitido a dirección, eso se evalúa, se hace una reunión con la familia y ahí trabajamos en forma conjunta en el departamento técnico de apoyo. Es lo que obviamente queremos que todas las escuelas y colegios tengan, ¿verdad? Tanto especial las públicas, porque sabemos que las privadas suelen tener, los colegios privados tienen su departamento técnico, ¿sí? En donde está obviamente el psicólogo, está la psicopedagoga encaminando los diferentes problemas esenciales que se encuentran en cada niño. Orientador familiar. En esta parte es muy importante tener en cuenta las orientaciones brindadas por el psicopedagogo. ¿Cuáles serían esas orientaciones? De encaminar, acompañar, poner, por ejemplo, límites, horarios establecidos, ir cumpliendo a manera que el niño pueda tener hábitos de estudio, hábitos y costumbres, obviamente, para estudiar, leer, acompañar mucho es esa parte de la familia. Si una de esas partes, tanto la escuela, tanto la profesora y la familia, obviamente no colabora, una de esas partes, esto obviamente no va a avanzar. Siempre queremos que obviamente no todo va a ser de la noche a la mañana, como les suelo decir a algunos padres. El encaminar lleva su proceso y tiempo. A veces los papás ya quieren ver resultados ya de tanta cita que se va y no ve un resultado, ¿verdad? Entonces, eso lleva su tiempo, ¿sí? Orientación o orientar al docente en los aspectos relacionados al aprendizaje. Ahí es donde yo le voy a enfocar a mi docente qué técnicas puede utilizar, qué metodología con algún niño que está teniendo, por ejemplo, problemas de inmadurez, por ejemplo. ¿Sí? Se suele encontrar muchos chicos que están en el primer grado y todavía tienen inmadurez de 4 años, de repente. ¿Sí? Todo esto tiene que ser evaluado. No es así nomás porque yo digo ya está. Tiene que estar siempre bajo papeles, ¿sí? Una intervención y obviamente con un psicopedagogo acompañado. También facilitar el aprendizaje de los alumnos. Yo a cada alumno obviamente le tengo que guiar en cuestión de ponerle o plantear a la docente las adecuaciones que obviamente debe de tener cada niño. Si encontramos unos 3 dentro del aula, entonces cada niño debe tener su adecuación. Eso es facilitarle el aprendizaje. No le voy a llenar. Si hoy hizo la profesora dentro del tercer grado 4 problemas, bueno, 1
me tiene que hacer por lo menos el niño, ¿sí? En cuanto a sea ya suma o resta o multiplicación o división, según vaya avanzando. No le podemos meter todas las cosas en una cajita, ¿sí? Bueno, siguiente es formar al personal docente en los temas que afectan el aprendizaje de sus alumnos. Formarle en diferente, como dije anteriormente, en esos talleres, yo tengo que hablar con ellos y hacerle ver las diferentes clases de necesidades que está teniendo el alumno, el niño en sí, ya sea con la hiperactividad, con la impulsividad, la falta de atención, cómo yo debo de trabajar con aquel niño o niña que tiene dislexia, que tiene de repente visión corta, qué tipo de materiales yo tengo que preparar, imprimir, obviamente, y trabajando directamente por aquellos niños con necesidades especiales, o específicas, mejor dicho. Esas son las maneras entonces de ir trabajando, formar a cada docente. A veces mismo el docente como que se cierra a esos cambios, no solamente en estos aspectos, sino también en la tecnología, ¿verdad? Entonces, mucho tiene que ver ahora con el tema de que estamos teniendo, realizar clases en modo híbrido, virtual, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo detecto ahí también? Y veo que mi alumno si no está en su lugar de su asiento de su casa, se mueve constantemente de su lugar de trabajo, está distraído, trae juguetes, entonces todo eso me llama la atención, porque él no está prestando, obviamente, no está escuchando las orientaciones de la profesora. Entonces ahí viene, yo voy anotando como docente todo lo que voy observando y eso puedo ir remitiendo en mi registro anecdótico que tiene el docente, obviamente. Y ahí se hace un seguimiento también. Pero atención que no todo siempre va a ser hiperactividad. Hay que saber diferenciar también. Bueno, pasamos al siguiente. Acá es cómo saber si algún estudiante necesita atención psicopedagógica. Acá ya viene lo que justamente estuvimos hablando y dice, el rendimiento académico del niño disminuye bruscamente. Es un niño que, wow, tuvo todos 5 siempre, pero de repente, como se enfatiza en la casa, a veces hay problemas, tanto familiares, de repente, entonces eso también afecta mucho en la parte emocional del niño, ¿sí? Y en la parte académica, obviamente, también a la vez. Entonces, cualquier frustración que esté teniendo de repente, eso también hace que tenga el bajón, ¿sí? En la parte académica. En la parte de sus cuadernos que están sucios, desordenados, me doy cuenta que ni respeta los márgenes ni aspectos formales de la escritura, hace más grande, escribe más grande, más chiquito, tiene deformaciones, entonces ahí también es una parte importante de tener en cuenta. No participa en clase, el niño que está siempre calladito, está pasivo, en el aula, en las actividades que se realicen. Entonces, eso también me llama la atención como docente. Y nunca, obviamente, se facilita las actividades en clase, nunca participa también. Se pierde excesivamente, está inquieto o muy pasivo, callado en las actividades del aula. Se observa desmotivación al realizar juegos o actividades lúdicas en el aula. También esta parte de motivar al inicio de clases es importante también a los niños. No sabemos cómo amaneció ese niño, qué problema está teniendo en la casa y viene con esa de repente desganado, desmotivado para poder realizar o capaz no desayunó también. ¿Sí? Porque las situaciones de cada familia es diferente y hay que ir analizando cada una de ellas. Hay niños que vienen espectacularmente con ánimo de trabajar, ya, por eso les digo, es muy importante la observación. De ahí delimita varias cuestiones en el niño para poder determinar qué está pasando con él, dialogar, acercarse. Obviamente no voy a dialogar en frente de todos los compañeros, los compañeritos, lo voy a llevar obviamente afuera, conversar en la hora del recreo, me acerco, le converso, en casa ni qué decir, ¿sí? Si estamos teniendo problemas en la familia, tratar un poco de limitar también un poco ese tema, que él no se note tanto que está pasando. De repente decimos palabras que a ellos les asusta, el grito, ¿sí? Entonces eso hay que hablar con los niños, hay que ver a un especialista para poder otra vez retomar esa energía que él estaba perdiendo, porque esto realmente afecta a su aprendizaje.
acá vamos a trabajar un poco, a ver cuáles son esas áreas que el psicopedagogo trabaja y va evaluando y lo que ve en cada niño de repente, que o está teniendo problemas, ¿sí? La primera área que va a ver el psicopedagogo es el área cognitiva, donde trabajamos la percepción, la atención. Obviamente, para que haya atención debe haber una concentración. Si no está viendo, obviamente, uno de ellos, ahí está la atención que está dividida. Mi atención está dividida, veo, por ejemplo, estoy viendo, veo de repente la clase, estoy ahí, pero mi mente ya enfatiza otro tipo de estimulación. Ya puede fijar en otra cosa de repente que está pasando a su alrededor, como se dice, está viendo la mosca volar, o si no, de repente le llama la atención lo que está haciendo el otro compañerito. Entonces ya se desconecta prácticamente del aprendizaje que está surgiendo. Y la memoria también. Lenguaje, pensamiento y psicomotricidad. Psicomotricidad prácticamente es la parte de la escritura, lo que va escribiendo, la parte legible, la parte ortográfica. Hay también, vamos a decirle que trabaja el psicomotricista, también hay un especialista. ¿Qué otra área también trabaja? El área socioafectiva, donde hablamos mucho sobre esto, que es el entorno familiar, en donde radica varias cuestiones en cuanto a parejas también disfuncionales, ¿sí? Ellos mismos comentan los chicos en clase, hoy mi papá vino con su nueva pareja, hoy mi mamá tal cosa, y así vamos surgiendo varias cosas dentro del hogar. Entonces ellos también cuentan qué va pasando ahí. Entorno escolar, lo que surge en el entorno escolar, no se relaciona con el compañerito, no hay empatía, es impulsivo, de repente demuestra todas esas agresiones de repente. Y dimensión personal sobre él mismo, obviamente, ¿sí? En el siguiente área es la lectura y la escritura. La lectura es la calidad en cuanto a la pronunciación y la fluidez y el tono de voz, que obviamente al leer el niño se va escuchando cómo va pronunciando esas palabras. Si está teniendo, como se dice, tropezones en algunas letras, por ejemplo, a veces se suelen confundir entre la letra D, la letra B, la Y con la ñ, la P con la T y diferentes letras, ¿sí? Porque todavía como que no tiene asimilado en el contexto de la semántica en el cerebrito, ¿sí? La velocidad con que leen, ahí viene la parte de fluidez, y los errores en cuanto a la parte ortográfica, si respeta los signos de puntuación de repente. Y en la escritura viene también a ser esta parte de los errores, donde vemos eso en la parte del dictado, en las redacciones creativas que tienen los niños. Ahí veo si usa la mayúscula, la minúscula, los signos de puntuación y diferentes otras escrituras que suelen sobresalir de repente, como dije y voy repitiendo otra vez, la parte de la letra en cuestión de hacer grande, bastante, salen del espacio del reglón, entonces ahí está, hay que trabajar la parte espacial del niño, ¿sí? Todavía no, eso se suele dar generalmente en el primer grado. La parte de comprensión lectora, no solo comprender, sino también interpretar con sus palabras. Desde pequeñitos, ¿qué entendiste? ¿Qué comprendiste? ¿Y qué decía al inicio? ¿Qué decía en el medio, en el desarrollo? ¿Qué pasó en el final? ¿Qué surge? No darle, facilitarle todo. Ustedes les tienen que preguntar a ellos, de ellos tiene que salir. Y ahí ustedes van a ver si realmente está comprendiendo, está entendiendo lo que ha leído. E interpretar sobre todo, con sus palabras. No necesariamente, para algunos chicos memorísticamente lo dicen. Entonces, también ayuda a la memoria, pero también es importante interpretar lo que estoy leyendo, entre otras también. Y la siguiente es el cálculo. En el cálculo hablamos del lenguaje matemático, operaciones, ya sean las operaciones básicas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Qué problemas puede tener un niño en el cálculo?
sabe leer, pero todavía como que no concreta la parte del lenguaje matemático, en las operaciones, como sumar, como restar con números, obviamente sin agrupación todavía de términos. ¿Qué quiere decir eso? De las llevadas arriba, como es un primer grado. En un segundo grado ya comienza a hacer ese proceso, entonces necesita de más atención en el cálculo. En las operaciones, en la resolución de problemas también suele haber inconvenientes, porque no concibe en sí qué operación voy a utilizar. Algunos chicos adivinan, suma, resta, de repente dicen, división, y todavía no incorporó esa comprensión para saber qué operación va a utilizar. Inclusive a veces se les da palabras claves de cómo poder saber si es una suma. En primer grado, por ejemplo, les dice, ¿cuántos patitos hay en total? Entonces la palabra clave es en total, y ahí voy comprendiendo que es una suma, con objetos concretos, siempre con objetos concretos, padres. Tener, qué sé yo, de repente lápices, con los mismos lápices de colores, lo que tengamos en casa, todo es válido, ¿sí? Para poder practicar con ellos. Luego la parte de que viene, que es de la parte que es de suma, resta también hay que practicar en esa parte. Quitar, el sacar, ver las ambas diferencias que hay entre la suma y la resta, porque también ahí se suelen confundir. Y entre otras también. En general, esas son las áreas que obviamente el psicopedagogo va a ir interviniendo, pero dependiendo mucho de qué es lo que se encuentra en la escuela, en el aula, en sí, en el niño, porque yo no puedo enfatizar todas, ¿sí? De repente puede ser todas como puede ser algunas de ellas. Entonces ahí me voy a enfocar. Cuando yo tengo un problemita ahí en casa, obviamente cuando se interrumpe. Es como tomar un remedio. Me dice 7 días tengo que tomar mi antibiótico y yo no tomé todos los 7 días. Entonces ahí vuelvo a... ¿Qué pasa con la tos grande que tengo? No está curada. Entonces la misma cosa es, le hago ver esa diferencia, comparo eso con los chicos, los padres que cortan de repente también sus tratamientos, seguimiento. Más les digo seguimiento que tratamiento, porque se asustan de repente a veces la palabra tratamiento. Y surge también otro inconveniente en cuanto a con quién está el niño, con quién más está el niño, con el papá, con la mamá o el abuelo o el tutor. Entonces hay que trabajar con la persona a cargo, porque a veces se presenta que viene la tía, le llamas a entrevista y viene la tía, viene el abuelo, viene un montón de personas y no solucionamos nada porque el niño necesita encaminarse, fijar en un solo ritmo. ¿Qué es eso? Prácticamente encaminar en cuanto a lo que él necesita en la casa, ¿sí? Tener obviamente sus horarios para jugar, para poder trabajar, practicar, recrearse, descansar también. Entonces él tiene que cumplir esos hábitos. Y sí, obviamente, 5 personas están detrás de él, una le dice hace esto, la otra le dice aquello, entonces no va a tener una dirección, un horizonte, como se dice. ¿Sí? Entonces tenemos que fijar que una sola persona pueda trabajar con él y viceversa también trabajar con el docente, también con el psicopedagogo. Ambas partes trabajan juntas. Y a veces necesitamos, inclusive, les voy a contar algo, una experiencia también, que desde el pre-jardín, jardín y demás, uno ya puede notar en cuanto al docente, un niño, por ejemplo, que está empezando a pronunciar las palabras, va siguiendo, pero no logra todavía, ya pasó al jardín, a preescolar, entonces tiene todavía problemas al hablar, al pronunciar en especial, y qué decir, al escuchar. Entonces ese niño está necesitando un acompañamiento muy importante que es de la fonoaudiología. Quienes trabajan ahí otra vez se va aumentando las especialidades. El docente, la familia, el psicopedagogo, el fonoaudiólogo que se encarga obviamente de esa parte que está teniendo el niño. A veces solemos escuchar que el niño tiene USA, del tema de la lengüita, ¿verdad? Entonces hay que por lo menos antes ver esas partes y ir tratando también, porque eso lleva también su tiempo para que el niño pueda adecuar y obviamente manejar la parte de la lengua, porque es una parte, vamos a decirle, muy esencial para la pronunciación de las palabras. No tampoco acelerar el tema, todo va al ritmo del niño.
en cuanto a su aprendizaje, en cuanto a sus necesidades que va teniendo, conversar un poco más con nuestros niños también. Y obviamente tener ese hábito de lectura en casa, sobre todo. Sí, por ejemplo, ahora los niños últimamente están con el Play, están con el celular, ellos manejan espectacularmente toda esa parte, están reestimulados, pero vamos a estimularle ahora con la parte concreta que es el libro, llamarle un poco la atención de los cuentos, las fábulas que traen bastante temas de enseñanza sobre todo, y que a veces también se relaciona mucho con nuestra realidad, hacer ver un poco esa comparación también. Bueno, mi tema en sí es, si un niño no puede aprender de la forma en que enseñamos, quizás deberíamos enseñar de la forma en que obviamente aprenden, ¿sí? Esa es la forma en que yo debo de ir encaminándome como padre o como docente en el aula, no exigirle de repente porque se frustra, no puede escribir, no lee bien, ¿sí? Tiene dislexia, ellos se frustran constantemente en esta parte. Entonces comienzan a llorar, inventan a veces lo que están leyendo, yo me doy cuenta ya de partes que ellos tienen en esa cuestión. Bueno, muchísimas gracias, espero que haya gustado. Obviamente este tema es bastante apasionante porque es amplio, como les dije, es bastante... a mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención, por eso sigo todavía estudiando, porque esto es para seguir innovando y recreando varias cuestiones en cuestión del aprendizaje de los niños. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí? Si quieren salir de alguna duda, de repente algún acompañamiento que quieran seguir, alguna historia de repente que quieran contar. Esto les puedo escuchar. Buen día, yo quiero hacer una consultita. Sí. Un chico que no habla a los 3 años todavía, ¿podría tener algún inconveniente o sencillamente es parte de su proceso nada más? Generalmente suele ser parte de su proceso, pero debe de ir preparándose de repente, estimulándole en la casa, diciéndole palabras, mamá, papá. Yo sé que ya lo estarán haciendo, ¿verdad? Pero en forma constante, recreando con algunos juguetes, haciéndole jugar de repente. Y si escucha bien su nombre también, ¿sí? A veces también la parte auditiva puede afectar también un poquitito. Por eso es bueno trabajar, no solamente con estos especialistas, sino con la parte de pediatría, con los doctores, con los pediatras de cabecera que tienen cada uno, también informarle qué estamos haciendo, esto está pasando, al pediatra también. Entonces hay varias especialistas que pueden ir encaminando la cuestión en cuanto a la estimulación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo trabajar la parte motriz de mi niño, la mano, la pierna, hacerle más o menos... gatear, alzarle upa, mostrarle las cosas, hablarle, decirle, siempre ir pronunciando, no decirle, como generalmente suelo escuchar, me ve, comadre, así palabras de repente que son prácticamente lo repetido que ellos dicen, ¿verdad? No es lo correcto, porque si ustedes pronuncian lo mismo que ellos, entonces ellos no van a poder, obviamente, producir las palabras que corresponden a esa parte. ¿Sí? Hay una edad obviamente en donde sí ya tenemos que estar los chicos, los bebés de 3 meses, 4 años, 3 años, ya pueden ir diciendo más palabras, incluso frases, más también. A veces no les quiere salir la palabra taza de repente, o tete, más se utiliza tete. Entonces a decirle que es leche, café, cuchara, plato, indicarle cuál es la cuchara, cuál es el plato y que él te muestre, dame la cuchara, le decís,
le podés decir, y te va a mostrar cuál es la cuchara, ¿sí? Dame el plato y va a identificar cuál es el plato, ¿sí? Incluso también trabajar un poquito de colores también. No hay problema en eso. Ir incorporando cositas un poquito más para que ver su reacción y su actitud en cuestión de aprender también desde chiquititos.